Somos afortunados. Vivimos en un mundo con tantas opciones, que llega el momento en donde nos sentimos realmente abrumados por todo eso. Nos cuesta tomar decisiones y pareciera que nos empieza a nublar la mente. Hoy vamos a hablar un poco sobre la fatiga por el exceso de información. Quédate con nosotros. Muy buen jueves para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les habla Camilo Ortiz, quien conduce este espacio llamado Coach Minimalista, donde simplificando nuestros pensamientos vamos a poder alcanzar nuestros objetivos. Hoy va a ser un episodio lindo, dedicado, porque esto es sugerencia de un oyente. Ya vamos a hablar de eso. Pero antes me tomo estos rápidos minutos que siempre aprovecho para agradecer que otra semana más estén aquí escuchando, que estén aquí compartiendo este espacio conmigo, que me hacen muy bien. Agradezco a todos los que se sumaron al vivo de ayer. Ayer estuve invitado por una amiga de la Asociación de Jóvenes Empresarios a hablar un poco sobre amor propio y narcisismo, cuáles son los límites. Estuvo muy lindo. Podríamos inclusive llevarlo a un podcast si ustedes lo desean. Y nada, quiero como siempre estar muy agradecido. Y sobre todo, como saben, he venido trabajando fuertemente para el taller del próximo mes y para el workshop que daremos la próxima semana. Y el día de hoy el workshop ya está agotado, que es una actividad gratuita. Ya llegamos a todos, el plan que teníamos se agotó, los cupos. Eso nos tiene súper contentos, súper felices. Y quiero de verdad, de corazón, darle la gracia a todos los que escuchan, a todos los que apoyan, a todos los que se inscribieron, se registraron. El que quedó por fuera, les invitaría igual, anótense, porque vamos a hacer unas confirmaciones por si alguien se da de baja, tener una lista de espera y poder anotar. Y esa información también nos sirve en el caso de abrir otro grupo. Así que ya saben, para el workshop, que es el 21, el próximo lunes, ya está agotado. Gracias a ustedes porque se haya agotado. Para mí es un hito importante. Y para mi compañera Fer también. Y todavía nos quedan plazas para el taller. Que el taller, recuerden que además decidimos que fuera con mucho menos personas. Ese taller comienza en julio. Van a ser todos los lunes de julio. Es un trabajo de un mes. Pero vale la pena. Conectar con el propósito vale la pena. Porque por lo menos a mí es lo que me ha llevado a estar acá. Mi trabajo como coach no es otra cosa que poder identificar las potencialidades de cada uno de ustedes y llevarlas a otro nivel. Me siento tan feliz y tan orgulloso de lo que hago, de poder transformar de una u otra forma situaciones, interpretaciones, miradas y así acompañar a la gente en sus propios procesos. Es decir, yo no soy el que genera los cambios, los generan son ustedes, pero agradezco muchísimo que me permitan acompañarlos en ese proceso y simplemente aportarles otra mirada para su análisis, para su reflexión. Eso es más o menos lo que van a ver en el taller, eso es lo que ve la gente que trabaja uno a uno conmigo, así que de corazón gracias. Pero pasemos al episodio de hoy, porque además si esto se hiciera muy largo, yo sé que ustedes me dicen que me dan todo el permiso de hablar todo lo que quiere y yo se los agradezco, pero seamos claros, no puedo saturarlos acá de información y venir a hablar en contra de eso, sería poco coherente. Pero para introducir esto les voy a mostrar de dónde nace todo esto, gracias a quién hacemos este episodio. Hola Camilo, ¿cómo estás? Bueno, escuchamos siempre tu podcast, muy bueno, desde Argentina. Y te quería comentar un tema que me parece interesante para tratar en algún podcast a futuro. El tema de la fatiga por decisión, cuando nos estresamos por tener muchas opciones disponibles, que suele pasar mucho el día de hoy, ¿no? Con el tema, por ejemplo, no sé, las películas, los libros, tanta información que hay disponible, las carreras, los cursos para estudiar, hay tantas cosas disponibles que uno se abruma por tantas cosas y bueno, se estresa. ¿Cómo lidiar con eso, ¿no? Con el estrés que nos da por tener tantas opciones disponibles? Muchísimas gracias. Aprovecho y le mando un saludo grandísimo a Julián desde Argentina, que es el que nos envió esta nota de voz, la cual comparto con ustedes. Y vamos a tratar ese tema que nos plantea Julián. Yo cuando me lo dijo,
busqué cómo encararlo de forma diferente porque hace no mucho les había hecho, bueno, hace ya unos meses, un episodio sobre minimalismo digital. No sé si lo recuerdan. Que está como muy relacionado, pero en ese caso el episodio de minimalismo digital hablaba sobre la saturación de los usos digitales. Porque también hablábamos del uso de la computadora, del celular, etc. Pero el punto de vista que plantea Julián es muy bueno. Y en realidad, tantas opciones, para mí son como flujos de información. Yo recuerdo mucho que cuando estudiaba la carrera de lingüística, una profesora justamente criticaba muchísimo la tendencia que en esos años se estaba haciendo, y hoy en día es totalmente natural, de estar en un noticiero y las personas, mientras van hablando de una noticia, abajo hay un cintillo que corre rápidamente con titulares de otra. Y ella decía, o sea, ¿cuál es el mensaje? O sea, ¿por qué de una u otra forma, si te están diciendo algo importante, te tienen que meter otra cosa? Y ni hablar si además tienen un cuadrito con publicidad o otra cosa simultáneamente. Es así como, de una u otra forma, la vida moderna ha intentado saturarnos de todo el contenido posible, de todo el contenido. Y nos hemos acostumbrado a eso. De manera muy mala además, porque eso afecta muchísimo la atención y genera otro tipo de ruidos. Al investigar sobre esto, sobre esta fatiga, porque además ese término es así, ese cansancio que te abruma, resulta que en sí hay un término que acuña esto desde 1996, curiosamente antes de la existencia de las redes sociales, ya se veía venir, que es la fatiga, el síndrome de fatiga por exceso de información. Que no es otra cosa que la acumulación de datos que te genera un cansancio tremendo, que de una u otra forma te inhabilita. Y también hay un término relacionado a esto que se llama la infoxicación. Que vamos a lo mismo. La infoxicación no vendría a ser otra cosa que el resultado, por decirlo así, de la era digital y cómo ha impactado en nuestras vidas, con tanta información y tantas opciones sobre cualquiera de los temas, que de una u otra forma nos vuelve consumidores compulsivos de información. Además es interesante esto de cómo en la sociedad de una u otra forma ha generado que nosotros realmente seamos seres depredadores de todo, hasta del consumo de la información. Una sociedad que está creada para que el hombre consuma, consuma y consuma. ¿Esto es nuevo? Pues la verdad que no. Es decir, los medios actuales o las circunstancias actuales hacen que esté un poco exacerbado. Pero por ejemplo, para 1550, Juan Calvino ya se quejaba de que habían tantos libros para leer que le cansaba nada más pensar o le estresaba. No utilizaría el término estrés, pero ciertamente con otro término le agobiaba todo lo que no iba a poder leer. Y sí, o sea, de una u otra forma, entre más opciones conocemos, te genera un estrés, o por no saber cómo decidir, o por sentir que te vas a perder algo, o porque simplemente pareciera que esa dinámica nos hace carentes de recursos para poder escoger una cosa de otra. Ahora la pregunta sería, ¿vale la pena toda esa información? ¿Vale la pena todas esas opciones? O sea, ¿realmente somos afortunados en tener tantas opciones o somos presa de ello? ¿A qué estoy yo dispuesto a renunciar para poder tener un poco de menos opciones y elegir con más claridad? No es fácil porque de una u otra forma nosotros alabamos las opciones. Yo me siento muy cómodo cada vez que en cualquier circunstancia siento que tengo distintos escenarios, distintas opciones o posibilidades. Pero ciertamente cuando esto es muy grande, te abruma y te confunde porque pasas al otro extremo de no saber tomar la decisión correcta. No sé si a ustedes les pasa. Entonces, vamos a enumerar, por ejemplo, las causas que pueden generar esta fatiga, porque así ustedes pueden ir tal vez reconociendo si les ha pasado en algún momento o de dónde viene eso de sentirse abrumado con tantas cosas. Una de ellas es la inseguridad. Es decir, cuando tenemos que
tomar una decisión o hacer algo, si nos sentimos inseguros o inexpertos, normalmente solemos buscar información. Recuerden que esto voy a hablar de información en términos generales, pero se puede aplicar a muchas otras cosas donde hayan múltiples opciones. No sé, vas a comprar un zapato y no sabes cuál es. Pueden haber muchas opciones de zapatos. No te abruma las opciones de zapatos, te abruman no saber cuál es la mejor. Entonces de una u otra forma también es como información que va recibiendo el cerebro. Desde el análisis que le haces al verlos, al moverlos, al probarlos, etc., hasta si te metes a buscar información de cuál zapato es mejor para correr, cuál zapato es mejor para hacer ejercicio, cuál zapato es más que se adapte a ti. Entonces empiezas como en una búsqueda casi frenética de tener herramientas para tomar decisiones. Y eso no es otra cosa que un signo, un pequeño síntoma de tal vez inseguridad. Quieres tomar, lo cual no está mal, ojo. Simplemente te sientes inseguro, te sientes un poco incapaz de tomar la decisión correcta y buscas información. El tema es si esa información que estás buscando excede los parámetros sanos para la misma toma de decisión o al contrario, te está perjudicando. Otro síntoma que existe en la infoxicación, o otra causa, mejor dicho, que lo puede provocar, es cuando empezamos a guardar información por si acaso. Imagínate si de repente, no sé, estás en Netflix y aparecen un montón de cosas que te interesan y empiezas a guardar en la lista, pero no terminas viendo ninguna. Posts que guardamos y que tal vez no vemos, documentos, piezas, papeles, empezamos a guardar. Y si lo saben bien, como minimalista soy una persona, un militante en contra de la acumulación. La acumulación de cualquier tipo. Entonces una causa que a veces nos llega a esta gran fatiga es eso. Estamos guardando la información del por si acaso, de algún día me va a servir. Y todo eso es contenido y material que le estamos metiendo a nuestro cerebro, dejándolo en stand-by, utilizando nuestra memoria para eso que realmente no es útil y obviamente es una máquina. Si bien nuestro cerebro tiene una capacidad inmensa, si lo estamos recargando con cosas que no usamos, estás desaprovechando de una u otra forma la excelente estructura que tienes de pensamiento. Es como tener una gran máquina y en realidad haberla llenado de cosas que no vas a usar. 3. La otra es la habituación. ¿Qué quiere decir la causa de la habituación? No es otra cosa que cuando estamos habituados a recibir información y entonces perdemos el mismo sentido de importancia o de la búsqueda en sí misma. Esto puede pasar con las suscripciones. No sé, te suscribes a un blog, te suscribes a algo y al principio te empiezan a llegar, no sé, correos con información, con posts, con artículos de interés y tu atención va a estar en eso. Pero llega un punto en donde tal vez empiezas a perder la atención y te siguen llegando y empiezas a hojearlos. Multiplica eso por todas las suscripciones que puedes tener. Pasa muchísimo. Vas a ir de viaje y de repente estás buscando pasajes. Hay muchas opciones, hay un montón de páginas, no sabes cuáles, y bueno, pones alerta en una que otra. Pasan los años y tal vez todavía sigues suscrito a esas páginas y sigues recibiendo información y ofertas y cosas de un viaje que ni siquiera vas a hacer. Otra de las causas es la comparación. Somos seres que nos gusta comparar a las cosas. Entonces, como para comparar necesitamos cosas similares y observar un detalle de la otra. Por ejemplo, me quiero comprar un libro y empiezo a buscar el género que me gusta, pero obviamente hay un montón de títulos al respecto. Entonces empiezo primero a comparar. Esta trama va de esto, esta trama va de lo otro, busco uno, busco otro. El tema o la causa de la fatiga es cuando en vez de estar leyendo un libro, me pierdo comparando en cuál debería leer. No sé si captan la diferencia y pueden detectar si a ustedes les ha pasado. Otra causa de estar infoxicado es el miedo. ¿Y por qué el miedo? Porque una de las cosas que sucede es sentir
que algo malo va a pasar si me pierdo de algo. Y esto sí lo hablé en Minimalismo Digital. Somos seres que nos puede angustiar un poco perdernos de algo. Y por eso nos suscribimos a tantas cosas, y por eso hojeamos tantas opciones, y por eso revisamos tantas cosas antes de tomar una decisión. Al principio una de las causas le dije que podría ser inseguridad. Y la otra puede ser miedo. Miedo a perderme de algo. Miedo a que haya algo que yo no sepa. Miedo a que haya tomado la decisión incorrecta y por eso quiero tomarlas todas. Y por último, no menor, y tiene mucho que ver con el ego, está la apariencia. Y es el pretender saber. Si pretendemos vernos como personas instruidas en algo, entonces tratamos de buscar muchísima información. El problema de esto es cuando toda esa información que buscamos la analizamos de manera superficial, no logramos profundizar y en realidad lo que estamos es saturando a nuestro cerebro, digámoslo así, de titulares y no de contenidos valiosos. Básicamente estas son las causas que nos pueden llevar a fatigarnos. La inseguridad, el guardar información por si acaso, la habituación, o sea, actuar en piloto automático, la comparación, el miedo y la apariencia. No sé si a alguno de ustedes les suena una de estas o siente que alguna vez se le ha generado esto. Es muy importante aprender a escucharnos a nosotros mismos. Por ejemplo, el oyente que nos mandó este episodio, obviamente lo envía porque habrá detectado en algún momento la saturación y decir, esto no me está funcionando. Y es bueno cuando eso pasa empezar a indagarnos por qué no me funciona. Es decir, ¿qué es lo que lo está causando? ¿Qué es lo que me hace ruido? Les digo esto porque más allá de la misma información que yo les puedo dar acá, todo el viaje que están haciendo conmigo es de conocerse mejor a ustedes mismos. Y al conocerse mejor a ustedes mismos van a sentirse mejor a la hora de tomar decisiones, a la hora de decir que no, a la hora de decir que sí. ¿Por qué de eso se trata? ¿Cómo hacemos para sentirnos mejor? ¿Cómo hacemos para estar muchísimo mejor? Así que vamos a hablar ahora de algunas técnicas o algunos tips para poder evitar esa fatiga por exceso de opciones, por exceso de información, por exceso de todo. Uno es elige la fuente de información sobre el tema que te interesa. Una de las cosas que yo hago, por ejemplo, es, con el tema sobre todo de las noticias, yo escogí qué medios me interesan a mí leer o dar información. Tengo con el asistente de Google programado esos medios y todos los días cuando me levanto, que saludo al asistente de Google, me da los titulares y unas breves noticias de estos medios que yo escogí. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que me quitó a mí la labor de ponerme en búsqueda de información. Porque cuando yo lo hacía de forma manual y no automatizada, yo al meterme en una página web, en algún portal, siempre hay vínculos que te van a intentar llegar, siempre hay publicidad, siempre hay una historia relacionada o más leída o noticia que te va a seducir para hacer un clic. Y ahí empezamos a perdernos en una y otra cosa. Y una de las cosas que reconocí es que la información es la misma. Yo inclusive utilizo solamente 2 portales de noticias que son los que medianamente me interesan y ya me ha pasado muchísimo que cuando termino de ver las noticias de uno y paso al otro es exactamente lo mismo. Porque la información es la misma. Entonces está bueno establecer cuáles son las fuentes donde nosotros queremos recibir información. Y eso nos va a ayudar muchísimo a no estar rondando en tantas opciones. Por lo menos en el tema de consumo per se de información. El tips número 2 es crea tu propio criterio. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas opciones necesitas de algo para tomar tú la decisión? No sé si has pensado sobre eso. Cuando vas a seleccionar un curso, por ejemplo, que era uno de los ejemplos que decía Julián, ¿realmente cuántos cursos tienes que ver para establecer tu criterio y saber cuál te va a convenir más o no? ¿Qué información necesitas para eso? Es bueno afinar nuestro criterio
Y eso pasa con todo, porque si no, la sobreinformación o las múltiples opciones lo que nos van a hacer es darnos un pedacito de tantas cosas que al final, si no logramos hacer sinapsis, si no los conectamos, en realidad nosotros no estamos formando nuestra propia opinión, nuestra propia decisión, no le estamos dando nuestra impronta a eso que queremos. Entonces establece tu criterio, conócete, obviamente para eso, para poder decir, bueno, a mí esto es lo que me sirve, a mí este es el camino que quiero, para mí esta es la conclusión de las cosas que tengo. Si es de un curso, bueno, ¿cuál es mi criterio para ese curso? Yo lo necesito porque quiero aprender esto y esto o porque quiero este resultado. ¿Cuál me lo ofrece? Porque promesas pueden haber muchas. Pero ahí empezamos a descartar. Y al final no tienes que temer de que si no ves todas las opciones puedas perderte una mejor. No, la mejor va a ser la que escojas y cómo lo aproveches. Y a veces sí podemos errarle, pero es parte del aprendizaje. Pero es mucho peor cuando invertimos más tiempo en la búsqueda y en la comparación, como lo dije en una de las causas, por ejemplo, que en la acción en sí. Y a veces cuando vamos a pagar algo suele suceder más porque valoramos mucho el dinero. Pero si empezáramos a valorar un poquito más el tiempo de nosotros, seguramente seríamos mucho más dados para afinar nuestro criterio y así optimizar el uso de nuestro tiempo. Número 3. Cuando tengas que estar frente a una situación que te va a ofrecer muchas opciones, yo te sugeriría bloquea un horario en tu agenda para buscar y leer información, para buscar opciones. Es decir, establece un momento para eso. Si necesitas, no sé, quieres, volviendo al mismo tema de escoger un curso. Ante tantas opciones es bueno que tú digas, bueno, yo el martes es que yo voy a utilizar un bloque de tiempo para buscar distintas opciones. Es decir, de manera organizada, porque si no, vamos a ser presa además de la inteligencia artificial. Entonces te empiezan a caer y a caer y a caer cosas y te distraes y por eso va a venir la fatiga. Parte de la fatiga es que en esa búsqueda de información estamos como alerta, tenemos nuestros receptores y en programación neurolingüística eso pasa que de una u otra forma empiezas a captar la información que tu cerebro desea. Es como de manera casi involuntaria. Ejemplo, te quieres comprar un auto y el modelo que te gusta lo empiezas a ver una y otra vez en la calle. Entonces, claro, eso justamente que sucede en nuestro cerebro es una de las cosas que replica la inteligencia artificial al detectar tus intereses y darte más información. El tema es que si estás haciendo algo y recibes, te vas a distraer. Justamente esto era lo que estaba buscando. Y vas a ir a verlo y vas a dejar de hacer lo que estabas haciendo. Y después vas a intentar volver, pero tal vez ya te conectaste con otra cosa. De ahí viene esa fatiga. Por eso es bueno que nos planteemos, cuando tengamos que hacer algo que nos presenta muchas opciones, destinar un tiempo en específico, bloquear un tiempo en el calendario para poder estudiar las opciones. Y ahí vendría el número 4, que es muy importante y está de la mano. No solamente bloqueate un espacio en el calendario, sino establece un máximo. Yo voy a durar 2 horas para ver las distintas opciones que tengo. Necesito comprarme algo y voy a ir al centro comercial. ¿Yo cuánto tiempo le voy a destinar a ver tiendas hasta comparar, etcétera, lo que quiero? Porque si no se nos puede ir el día, la vida entera, si no nos establecemos cuánto tiempo vamos a utilizar para analizar las opciones. Es como ser ejecutivo con uno mismo. La número 5, yo diría es, ve creando una lista de tus opciones a futuro. ¿A qué me refiero con esto? Y ahí voy a dar el ejemplo desde de las películas. Si bien yo les dije hace rato que una de las causas que podía generarte fatiga es esta acumulación del por si acaso, es decir, vamos a llenar por si acaso y empiezo a guardar y a guardar cosas. Pero, por ejemplo, si estás en Netflix, que tienes la opción de agregar a tu lista películas, eso está muy muy bueno, de cuando algo te guste o te llama la atención, de una vez anotarlo, guardarlo en lista y tenerlo ahí. Ojo, después tienes que verlo. Pero ¿por qué digo que podría ser una muy buena opción
para combatir este desborde, esta avalancha de sugerencias y cosas. Y es porque ¿cuántas veces no hemos querido ver una película y duramos más tiempo haciendo zapping, buscando la correcta, en vez de estar disfrutando la película? Entonces, si hay algo que te interesa y de una vez lo guardaste en lista, la siguiente vez que abras Netflix, mira a la que pusiste en la lista. Por algo la pusiste. Y después la sacas. Genera ese hábito que te va a ayudar no solamente en Netflix, sino en la vida. Es decir, marque qué es lo que te interesa. Una vez lo tengas marcado, dedícale un tiempo para disfrutarla y después déjalo ir para que entren cosas nuevas. Si escuchas esta reflexión tonta de Netflix, y digo tonta porque es algo muy simple, lo puedes aplicar con muchas otras cosas. Es decir, identifica qué es lo que te gusta, márcalo, disfrútalo y después déjalo ir y suéltalo. Estos 5 tips, cosas muy 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 sencillas, nos pueden ayudar un poquito a bajar esa fatiga. Es decir, repasando, elige no más de 2 o 3 fuentes de información a la hora de ahondar en un tema que te interese. Afina tu criterio, es el segundo. Dale importancia a tu criterio. En la medida en que tu criterio se fortalezca, no vas a necesitar tantas opciones. Después, bloquea un horario de tu tiempo, de tu calendario, para buscar opciones cuando alguna actividad realmente requiera la búsqueda de opciones. El cuarto, marca un tiempo límite de cuánto tiempo vas a pasar viendo esas opciones, porque además llega un momento en donde tu cerebro va a caducar y en realidad no va a procesar la información como debería. Y 5, crea una lista de las cosas que te interesen a futuro. Es decir, si algo ya sabes que te interesa y que lo quieres ver, sea un libro por leer, sea una película por ver, sea un curso por hacer, sea una página, márcalo, pero trata de no marcar otras hasta que esas las hayas visto, leído, usado. Es decir, sé ejecutivo contigo mismo. La infoxicación se cura, obviamente. Y se cura con la implementación de buenos hábitos. No es otra cosa que eso. Yo soy un fiel creyente que los hábitos nos generan herramientas muy, muy, muy valiosas para llevar mejor nuestra vida, para conectarnos con nuestros valores, para no andar en piloto automático. Entonces, ante esta situación, quiero que ustedes se pregunten, ¿qué hábitos tengo yo para tomar decisiones frente a tantas opciones? ¿Cómo me gustaría a mí enfrentar una situación en donde tengo muchas cosas que escoger? Llévenlo a cosas cotidianas. Cuando van a un restaurante y la carta es súper amplia, de esos restaurantes de antes que eran páginas y páginas y páginas, ¿cómo hacen ustedes para escoger el plato? Lo digo esto porque tal vez sentarse en un restaurante de este tipo no es algo trascendental. Y por eso tal vez no te genere fatiga, no te genere miedo, no te genere angustia, nada. Lo haces de manera tan natural. Observa ese proceso e identifica cómo lo haces. Yo sé que parece tonto, pero realmente funciona. Observa ese proceso, cómo lo haces. ¿Por qué lo haces? Bueno, porque yo ya sé qué es lo que me gusta. Podrían responderme ustedes. Ya tengo identificado qué es lo que quiero. Bueno. Entonces en los otros, ¿te has puesto a identificar qué es lo que quieres y deseas? ¿Ven? Son cosas así de simples. Y podemos pues ir dándole complejidad. Es mucho más fácil escoger la película si sabes en ese momento qué es lo que deseas sentir. Porque no es lo mismo cuando tienes ganas de ver una comedia que una de terror o un documental. Y a la hora de tener un curso no es lo mismo decidirlo si a priori ya sabes qué resultado quieres obtener o para qué quieres esa información del curso.
Porque a la hora de comprar un apartamento, que es una decisión tal vez mucho más, o una casa, una decisión mucho más importante que escoger el plato de comida en el restaurante, si tú sabes exactamente cómo es la vida que deseas tener, vas a ver que las opciones, que pueden ser muchas y te pueden abrumar y generar miedo, las vas a sobrellevar mejor. Por eso digo, partamos de lo simple: autoconocimiento. Autoconocimiento y autoconocimiento. Y esa pequeña herramienta les sirve para muchas cosas. Cuando algo les haga ruido, váyanse a cosas más simples. Usen ese principio minimalista. Simplifiquen. Busquen un ejemplo dentro de ustedes mismos que no les sea tan pesado, pero que esté enmarcado en las mismas circunstancias. Es decir, yo frente a múltiples situaciones u opciones, ¿qué herramientas tengo para tomar la decisión? ¿A dónde va mi cerebro? Y ahí lo saco. Así que me despido por hoy, después de este episodio sugerido, muy bien sugerido, además, invitándolos a ustedes a que también me escriban, me comenten. Ya saben que eso me encanta, ya saben que me gusta escucharlo. Amo que me sugieran episodios, así ustedes también me ayudan un poco a yo no perderme en múltiples opciones. Pero bueno, los invito a comunicarse. Me despido recordando que todavía quedan un par de cupos para el taller El Poder de una Vida con Sentido. Quiero verlos, quiero compartir con ustedes. Estoy abierto siempre a escucharlos. Así que no olviden suscribirse en la plataforma de podcast favorito, compartir, que eso es lo que ayuda a que esto siga creciendo y que yo siga acá con ustedes. Y por hoy, lo único que quiero que se pregunten es: ¿qué tan establecido tengo yo mi criterio? Piensen eso. Nos vemos.